Rusia hará una tregua unilateral del 8 al 10 de mayo. El Kremlin anunció que cesará sus acciones militares en Ucrania por razones humanitarias y a propósito del Día de la Victoria. El 9 de mayo los rusos conmemoran la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, aunque advirtieron que se defenderán ante los ataques de Ucrania. Mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky replicó que se trata de una manipulación y que si Moscú quisiera la paz, no tiene por qué esperar al 8 de mayo y proponer una tregua tan corta. Dacil Lanza nos cuenta los detalles. Vladimir Putin promete un alto al fuego. Así lo anunció el Kremlin este lunes. Serían 72 horas entre el 8 y el 11 de mayo sin hostilidades en Ucrania. El motivo, conmemorar el 9 de mayo el 80 aniversario de lo que llaman el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Rusia cree que la parte ucraniana debería seguir este ejemplo. En caso de violación del alto el fuego por parte de Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas darán una respuesta adecuada y eficaz. El documento argumentó razones humanitarias y sería el segundo anuncio de tregua que Putin realiza este año, tras el de Pascua, que ambas partes se acusaron de violar. Luego del anuncio, el mandatario ruso habló en el Consejo de Legisladores del país en San Petersburgo, donde no tocó el tema de la tregua, pero agradeció a los parlamentarios. Sé que su prioridad absoluta sigue siendo garantizar el cumplimiento de las tareas de la operación militar especial, apoyando a la industria de defensa, el ejército y la armada. Gracias por la profunda comprensión de su responsabilidad cívica y profesional. Ucrania reaccionó en redes sociales a través de su canciller. Si Rusia realmente quiere la paz, debe cesar el fuego inmediatamente. ¿Por qué esperar hasta el 8 de mayo? Si el fuego puede extinguirse ahora y en cualquier momento durante 30 días, entonces sería real, no solo para un desfile. Ucrania está dispuesta a apoyar un alto el fuego completo y duradero, y esto es lo que proponemos constantemente, durante al menos 30 días. La Casa Blanca también respondió. Trump está cada vez más frustrado con los líderes de ambos países. Quiere un alto el fuego permanente. Estados Unidos viene impulsando diálogos entre las partes para un cese al fuego permanente e incluso un eventual fin de la guerra. Y con esa presión de Estados Unidos de abandonar las negociaciones, este cese al fuego de Rusia es un intento por no perder el respaldo de Trump o se hace por motivos humanitarios, como afirma el Kremlin. Ese es el tema del debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida, por supuesto, a nuestra audiencia y a nuestros invitados. Desde Mar del Plata, en Argentina, se une a la discusión Eduardo Luis Mogia, magíster en Sociología y Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales y Sociología de las Religiones. Y desde Ciudad de México se conecta Michelle Valderas, doctorante y profesora de la UNAM, especialista en Rusia y espacio postsoviético. Gracias a ustedes dos por estar aquí a esta hora y un agradecimiento que, como siempre, le extiendo a nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos como @France24-ES. Y también los invito a que escuchen el debate de France 24 en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Eduardo, bienvenido a este espacio. ¿Cómo interpreta usted esta propuesta de tregua de Rusia? Bueno, evidentemente hay muchas dilaciones en las conversaciones de paz que principalmente impulsó Estados Unidos cuando asume la gestión de Donald Trump y que buscó fundamentalmente un cese total de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Ambas partes involucradas, tanto Rusia como Ucrania, vienen dilatando estas cuestiones de conversaciones de paz. De hecho, Estados Unidos ha amenazado incluso de retirarse de los buenos oficios para lograr un entendimiento de coexistencia pacífica. Lo que es una verdad, más allá de todo, es que debe cesar de una vez por todas esta cuestión bélica entre Ucrania y Rusia y, sinceramente, ambas partes se tienen que sentar después de varias cuestiones frustradas que hubo de negociaciones en Europa, en Estambul con Turquía mediando. Yo creo que ambas partes, tanto Ucrania como Rusia, tienen que estar cara a cara, sinceramente, para dilucidar lo que la mayoría del mundo quiere, que es la pacificación de la región.
Europa, en cierta manera, está esperando esto también. De hecho, están haciendo los oficios los europeos, pero por otro lado hay un sector de Europa que no está tan amigable con el cese porque no ve condiciones muy sinceras o honestas, en el caso de Europa, por parte de Rusia, para estas cuestiones de negociaciones de paz. Yo creo que al Estados Unidos dar el puntapié inicial, Rusia y Ucrania tendrían que sentarse en la mesa de negociaciones. Y más que mesa de negociaciones, parar la cuestión bélica. Ya se han perdido muchas vidas humanas, ya se originó un desastre a nivel global, por lo tanto, el nombre de la paz tiene que ser más fuerte que el nombre de la guerra en este caso, y de los intereses de cada una de las partes. Sí. Es bueno que Estados Unidos presione porque es una potencia, nos guste o no, sigue siendo una potencia, y sin esa presión quizás no hubiera hoy en día negociaciones de paz posible. Un hecho, en los funerales del Papa Francisco, cara a cara se vio como Trump y Zelensky en pleno auditorio vaticano se encontraron y bueno, era un poco también, rememorando al Papa Francisco, lo que Francisco había pedido. Es hora de lograr la paz y de sentarse sinceramente a buscar los caminos de la paz. Sí, Eduardo, lo interrumpo porque usted menciona, usted pone varios elementos sobre la mesa. Uno, habla de las dilaciones que ha habido por parte de los rusos y por parte de los ucranianos. Y dos, habla del papel de Estados Unidos en estas negociaciones. Michelle Valderas, bienvenida usted también a este espacio. ¿Usted considera que esta propuesta de tregua por parte de Rusia es un esfuerzo humanitario, como afirma el Kremlin, o es una manipulación, como está diciendo Kiev, para intentar agraciarse con el gobierno de Estados Unidos? Pues, si me lo permiten, me atreveré a decir que ni uno ni otro. Finalmente, me parece que es importante siempre, incluso leer entre líneas, ¿no? Muchas de las cosas que han estado pasando en la guerra Rusia y Ucrania, y es muy significativo que justamente en estos momentos, por parte de Rusia se esté proponiendo nuevamente un cese al fuego, y particularmente por la conmemoración del 80 aniversario de la victoria soviética. Y esto lo digo por varios motivos, ¿no? Primero, por un lado, recordar particularmente los discursos que se han estado intercambiando, tanto del lado de Rusia, de Ucrania, pero también incluso del lado de los Estados Unidos, en torno a la guerra y los motivos también de la guerra. Cuando empezó este conflicto, si recordamos este discurso que dio Putin anunciando la operación militar especial, contaba con dos objetivos principales, ¿no? La desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Y la celebración del 80 aniversario del Día de la Victoria es básicamente el vencimiento de los soviéticos sobre los nazis, ¿no? Es un elemento bastante simbólico por eso, y por mucho que también desde Occidente, ¿no? Se ha cuidado mucho no nombrar a veces como este término de la desnazificación y más bien se van como hacia otros elementos. En el lado de Rusia, por ejemplo, es de los elementos en los que son más enfáticos. Además de contemplar varios elementos sí simbólicos en esta celebración, como este, por ejemplo, justamente para ganar también legitimidad por parte de Rusia de las razones por las que iniciaron este conflicto, pero por otro lado también las razones materiales, ¿no? Finalmente es una guerra, es un conflicto en donde ha habido bombardeos tanto en territorio ruso como en territorio ucraniano, y para esta celebración, pues al ser el 80 aniversario, se espera que sea un evento gigante en donde se van a recibir a muchísimos representantes diplomáticos, jefes de Estado de varios países, sobre todo, bueno, por supuesto China, ¿no? Xi Jinping es uno de los actores que se sabe van a estar presentes, pero también algunos representantes de América Latina, del espacio exsoviético. Entonces, claro que se busca también mantener este cese al fuego durante todo el momento, ¿no? Durante todos los días en los que van a estar llegando y saliendo todos estos jefes de Estado, y justo también para mantener un poco la imagen, ¿no? De que todo está bajo control dentro de Rusia. Pero también, como ya se comentaba en esa pequeña cápsula antes de esto,
pues ya se había anunciado un anterior cese al fuego durante las Pascuas por parte también de Rusia, pero pues ninguno de los dos lo respetaron, entonces habrá que ver si de verdad se respeta esto, y aún así también recordar justo en este caso también el papel de los Estados Unidos, ¿no? Que también Trump se está viendo ya bastante, pues no sé si cansado también por la dificultad que ha tenido para lograr las negociaciones tanto con Rusia como con Ucrania, aún después de que desde que Trump estaba en campaña para estas últimas elecciones, él ya había dicho, ¿no?, que iba a terminar con esta guerra en un solo día. No había dicho exactamente cómo lo iba a hacer, o tal vez no dimensionaba tampoco exactamente las dificultades que iba a tener, pero pues ha habido varios intentos ya de acercarse, de entablarse estas negociaciones desde que inició el conflicto. Si recordamos, a unos cuantos meses, en 2022 cuando iniciaron otra vez estas negociaciones en Bielorrusia, pero lamentablemente no se llegó a nada, y desde que Trump llegó otra vez de hecho, desde antes de que Trump llegara a la presidencia ya se habían reunido en Europa, en Suiza, varios representantes europeos con Ucrania, pero lamentablemente no se encontraba Rusia en la mesa de negociación. Lo mismo que sucedió con la llegada de Trump y sus representantes, sus diplomáticos en Riad, también con Rusia, y en donde no se encontraba Ucrania. Entonces, finalmente, por mucho que se está hablando de los dos lados de pues quizás estas hipocresías o de el poco rigor que se está tomando en cuenta para el cese real al fuego, pues finalmente no se va a llegar a un cese real hasta que las dos partes involucradas directamente en el conflicto no se sienten a negociar, ¿no? O sea, por mucho que los esfuerzos de los Estados Unidos o de Europa o de cualquier otro representante diplomático quieran llegar a algún tipo de negociación. Usted pone tres elementos sobre la mesa: la desnazificación que ha pedido Rusia y la desmilitarización que ha pedido Rusia desde el inicio, el papel de Estados Unidos y las treguas pasadas. Al respecto, usted pone en duda si el presidente estadounidense Donald Trump está cansado. En palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, él está cada vez más frustrado. Estas son palabras que cito textualmente de la vocera de la Casa Blanca: frustrado en cuanto a las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Pero volvamos a ese punto, Eduardo Luis, que propone Michelle, de volver a hablar de la desmilitarización y desnazificación que propone Rusia, porque de hecho Sergei Lavrov, el canciller ruso, dio una entrevista con el diario brasileño O Globo y allí pone sobre la mesa cuáles son esas condiciones de los rusos para volver a negociar una paz con Ucrania. Una de ellas es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, además de quedarse con Crimea y con las 4 regiones que tomó Rusia en este último episodio de la guerra: Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Eduardo, ¿qué significan estas apuestas y estos mínimos que pone Rusia? ¿Son posibles? ¿Es posible cumplirlo para poder hablar de una negociación? Bueno, la desmilitarización, tiene que ser de ambas partes, no solo de Ucrania, sino también Rusia tiene que dar pasos de demostrar que está desmilitarizando la región. Por otro lado, es verdad, hay que desnazificar la región. Está muy nombrado dentro de Ucrania el famoso batallón Azov, por sus secuencias nazistas. Evidentemente, esos grupos no favorecen al proceso de paz y al acercamiento de Ucrania con Rusia. También se pone en juego la legitimidad o no de Zelensky dentro del proceso democrático y electoral de de Ucrania. Entonces, son varias cuestiones. Yo coincido con Michelle, como dijo anteriormente nuestra invitada, que ambas partes, sinceramente y honestamente, sin hipocresías, se tienen que sentar en la mesa de negociaciones. Lo que pide Rusia no es una locura, es viable. Pero Ucrania también tiene que demostrar pasos hacia la pacificación, es decir, ambas partes, no solo Rusia. Trump se ha dirigido a Putin porque ha sido un interlocutor válido durante varios procesos de ambos, anteriormente en su anterior presidencia, para llegar a un entendimiento. Rusia no tendría problemas, yo creo, de llegar a un entendimiento, pacificar la zona, desnazificarla, pero también Ucrania se tiene que sentar sinceramente en la mesa de negociaciones. Otra cuestión que tenemos que entender es Europa. Europa se está rearmando.
estaba viendo que el presupuesto militar de la OTAN se va a incrementar mucho más. Y muchos países integrantes de la OTAN quieren seguir en apoyos militares a Ucrania. Por lo tanto, eso también es otra cuestión en este ajedrez de pacificar la región y de una vez por todas, no hipócritamente, sino sinceramente, llegar a una paz duradera en esa cuestión y no ampliar el eje de conflictos que pueda haber. ¿Ustedes coinciden en que tanto Rusia como Ucrania necesitan sentarse a la mesa más allá de cualquier pretensión y ser sinceros en esa intención? Pero le pregunto, Michelle, ¿realmente hay una intención de lado y lado? Porque los rusos critican que el presidente ucraniano dice que no confía de Rusia y que por ende no puede negociar con él. Y de hecho, lo que Lavrov le dijo a O Globo es que Ucrania tiene una legislación introducida por el presidente Zelensky desde el 2022 que le prohíbe negociar con Vladimir Putin. Y del otro lado, Vladimir Putin desconoce la legitimidad del presidente Volodymyr Zelensky, alegando que ya debió haber habido unas elecciones y que el presidente no las ejecutó. Sin embargo, el país está en ley marcial precisamente por la guerra y esa ley marcial impide las elecciones. Partiendo entonces de que los gobiernos no reconocen la legitimidad del otro, ¿cómo se pueden sentar a negociar, Michelle? Sí, ahí precisamente está ahí la dificultad y la complejidad de la resolución de este conflicto. Como ya lo mencionabas, bueno, como también ya lo mencionaba el profesor, Rusia está solicitando varias cosas, ¿no? Desde que inició el conflicto, lo que quizás no estaba tan descabellado era precisamente el compromiso que solicitaba Rusia por parte del gobierno de Ucrania para no incorporarse a la OTAN, ¿no? Porque en las últimas décadas ha habido un incremento importante de varios miembros de esta organización militar, de esta alianza militar, cada vez creando más cerco geopolítico hacia las fronteras de Rusia. Eso quizás por un lado podría significar algo, insisto, no tan descabellado, ¿no? Como una solicitud todavía entendible para la protección o la salvaguarda de la propia seguridad nacional rusa. Pero por otro lado también hay que decir, desde el 2014 pues hubo esta anexión, ¿no? Por parte de la Federación de Rusia de la península de Crimea, que también es sumamente estratégica, principalmente para Rusia, porque ahí en el Mar Negro se encuentra la base naval de Sebastopol, que es precisamente esta salida también hacia las aguas cálidas, hacia el Mar Negro, hacia el Mar Mediterráneo, etcétera. Y es por supuesto, además, cuando revisamos este mapa del avance de la guerra y sobre qué zona o qué es la región del Donbass y qué es lo que están solicitando también los rusos como reconocimiento de su control, pues son precisamente estas 4 regiones, ¿no? Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla, que además hacen como este corredor también sobre tierra que conecta la península de Crimea, ¿no? Además, por supuesto, también del reconocimiento ya oficial de la península de Crimea como parte de la Federación de Rusia. Esto, aunque por supuesto ya tienen mayormente controlado toda esa zona al día de hoy de la guerra, pues también hay que decir que finalmente Ucrania es un estado soberano, ¿no? Y al menos en derecho internacional sí hubo una violación a su soberanía y que por supuesto esta decisión de simplemente ceder el territorio no es algo tan sencillo. Ahí por esa misma razón es que los Estados Unidos no pueden simplemente decir qué es lo que tienen que reconocer o no los ucranianos, ¿no? Porque finalmente se están metiendo con su soberanía y justamente por esa razón no va a haber otra manera de que se pueda llegar al fin de este conflicto hasta que las dos partes involucradas lleguen a una mesa de negociación y puedan de alguna manera negociarlo. El problema es esto, que se están metiendo con temas también muy delicados, ¿no? Sobre la soberanía y por supuesto que aquí también entra el temor, ¿no? Por parte, pues no nada más de Ucrania, sino de toda la comunidad internacional, que esto entonces genera algún tipo de antecedente, incluso también jurídico, de que después de una intervención y de una guerra de esta naturaleza, entonces se pueda simplemente anexar nuevos territorios a un estado que lo decida, ¿no? Aquí está también lo delicado. Y por otro lado, sobre esta parte de si se reconocen o no los gobiernos,
mucho de lo que también defienden por parte de la Federación de Rusia es que tanto Rusia como Ucrania tuvieron que haber celebrado elecciones el año pasado. En el caso de Rusia sí se celebraban las elecciones, donde bueno, Vladimir Putin ganó estas elecciones con una mayoría bastante considerable, por arriba del 80%, y por su parte en el lado ucraniano no se celebraban estas elecciones, ¿no? Y sí, aunque se encuentra la ley marcial, esto por supuesto crea todavía más fricciones porque se encuentran en una condición jurídica también distinta en el caso de Ucrania. Pero aún con estas dificultades existen las vías diplomáticas por las que sí se pueden llegar a negociaciones. El punto es también que las dos partes estén dispuestas a ceder de alguna manera lo que están exigiendo, ¿no? Y precisamente usted pone aquí dos de las exigencias que son más delicadas para cada lado. Por parte de los rusos, que los ucranianos no pertenezcan a la OTAN, esa organización del Atlántico Norte. Y por el lado de los ucranianos, que los rusos no se queden con Crimea, que Rusia se anexó en 2014, ni con las 4 regiones anexadas desde el 2022. Eduardo, ¿es una manera de Rusia proponer esta tregua un poco para presionar que los ucranianos sí puedan reconocer a Crimea bajo el poder de los rusos, o no tiene nada que ver? No. La administración de Vladimir Putin pide desde todo punto de vista el reconocimiento de Crimea para Rusia. Eso es fundamental. Y por otro lado, como bien dijo acá Michelle, estamos ante una cuestión muy delicada, porque Ucrania es un país soberano. Entonces, decide qué es lo que tiene que aceptar y lo que no tiene que aceptar es una cuestión medio de presión externa. Pero por otro lado, Rusia exige por parte de Ucrania algunas cuestiones, por ejemplo, la legitimidad democrática, que evidentemente no está dada, no se ha llamado a elecciones, por ejemplo, y después las cuestiones del Donbass y de Crimea, que Rusia pone en la agenda y que, en cierta manera, no sé si Ucrania va a aceptar esa cuestión, salvo veedores internacionales. Acá lo importante sería que las partes se tienen que sentar en la mesa de negociaciones y con veedores internacionales, tanto de la Comunidad Europea, como actores que Rusia elija, como tanto también de Estados Unidos. Es decir, ambas partes están en una posición bastante inflexible, porque Rusia exige que Ucrania reconozca, por ejemplo, la región de Crimea como cuestión conquistada por Rusia. Ucrania se niega. Por lo tanto, acá lo que habría que lograr es primero la paz, con veedores internacionales, y después, sí, empezar a negociar las regiones y qué cuestión pertenece a cada uno. Porque acá tenemos la disputa de dos naciones soberanas. ¿Sí? No es Rusia y Ucrania, que es una parte de Rusia. Es Ucrania, que es un país soberano, con Rusia, otro país soberano. Por lo tanto, el primer paso que se tendría que dar por ambas partes es total cese del fuego. Paz total. De ahí en más a negociar seriamente en la cuestión regional y la cuestión de las ciudades. Y por supuesto, esto no cabe duda, Ucrania tendría que normalizar, en medio de este proceso de cuestionamiento a la legitimación de Zelensky, el proceso de quién va a ser su primer ministro, su presidente. En elecciones concretas, es decir, no ha llamado a elecciones por una situación de guerra o bélica, pero primero lograr la paz, después hablar de la agenda regional y tercero, ir normalizando la situación en cada país. Yo creo, y es mi humilde opinión, que esto se tiene que lograr con veedores internacionales. Estados Unidos es uno de esos veedores posibles, ¿por qué no China también? Y Europa. Entonces, habiendo una caracterización de veedores internacionales imparciales, ambas partes tienen que lograr una paz. Es decir, no podemos seguir en pleno siglo XXI con este desarrollo bélico.
que dificulta toda posibilidad de un mundo multipolar y globalizado como el que estamos viviendo. Estas guerras son propias del siglo XIX, son guerras de soberanía de territorio que no van en un mundo globalizado, comercial y económicamente integrado como el que estamos. Entonces, es importante primero la paz. Basta de muertes, basta de pérdida de vidas humanas. Y después, negociar las partes con veedores internacionales sobre las regiones que corresponden. Pero ambas partes tienen que sinceramente sentarse a la mesa de paz y frenar la cuestión bélica. Si no, vamos a estar en el yo quiero esta parte, la otra parte, y entre hemos y diretes no va a haber un fin de la guerra. Sí, usted habla, Eduardo, discúlpame, lo interrumpo, usted habla que el primero de los pasos tiene que ser un cese al fuego antes de poder negociar las cuestiones de soberanía sobre territorios y la pertenencia o no de Ucrania a la OTAN. Pero, Michelle, quiero preguntarle precisamente por qué ese cese al fuego, si la tregua propuesta ahora por Rusia puede cumplirse sabiendo que la tregua de la Pascua Ortodoxa, que fue del 20 al 21 de abril, ambas partes se culparon de incumplir esa tregua y el 18 de marzo de 2025, precisamente con la negociación de Estados Unidos de por medio, Rusia y Ucrania acordaron cesar los ataques contra las infraestructura energética y, sin embargo, ambos países se culparon de romper ese acuerdo hasta el punto que el 18 de abril Rusia dio por terminado de manera unilateral este cese, que era en principio por 30 días. Entonces, las treguas que ya ha habido no se han cumplido. Con ese antecedente, Michelle, ¿qué se puede esperar de esta nueva tregua unilateral por parte de Rusia? Sí, probablemente lo que sí se esté buscando nuevamente con esta propuesta, bueno, primero ojalá que sí se cumpla en esta ocasión, sin embargo también por las declaraciones de Zelensky, pues ya nos deja ver que probablemente no se vaya a seguir, pero además también con las declaraciones de Putin diciendo que si por parte de Ucrania no se respeta, entonces van a dar una respuesta contundente, pues nos hace ver que esta tregua tampoco está siendo del todo pacífica. Insisto en la importancia también discursiva y la imagen que probablemente en este caso por parte del gobierno de la Federación de Rusia están tratando de dar previo a la celebración del Día de la Victoria por todo lo que significa esto, ¿no? Y también digo que tal vez están tratando de ganar un poco de tiempo, incluso también por el avance que ha habido en las negociaciones también de reconcilio entre Rusia y los Estados Unidos, independiente del caso de Ucrania, ¿no? Ya en estas previas llamadas que ha habido entre los líderes de Rusia y de los Estados Unidos, se ha hablado, sí, por supuesto, de la guerra en Ucrania, pero también de otros elementos resultados, sí, del conflicto con Ucrania, como por ejemplo las sanciones económicas, financieras que se le han impuesto a Rusia y que en los últimos meses ha habido un avance interesante también sobre esto. Recientemente, hace unas cuantas semanas también hubo una reunión entre los diplomáticos también para ver cómo iba a avanzar también los bloqueos también económicos que ha habido o financieros que ha habido hacia Rusia. Entonces, probablemente después de las declaraciones también de Trump sobre estar ya bastante frustrado y de estarle pidiendo a Vladimir Putin que detenga los ataques, también los recientes que hubo apenas el día de ayer en Kiev, probablemente también sea esto, ¿no? Tratar de ceder un poco, darle como la oportunidad también a Ucrania de que pueda haber algún tipo de paz momentánea y ver entonces si se puede llegar a algún tipo de diálogo. Que también hay que decir, en el caso de los Estados Unidos, por mucho que ha habido este avance también en las negociaciones con Rusia, también ha habido un relego, ¿no? de la buena relación que había habido en su momento entre Zelensky y Biden, y que lamentablemente ahora con Trump pues hubo ahí varios tropiezos, por ejemplo esta reunión lamentable que hubo en los Estados Unidos, en donde inicialmente se iba a hablar sobre las negociaciones de ceder territorios o de tierras raras a los Estados Unidos. Y ahí nada más también quiero hacer una pequeña acotación para complejizar incluso un poquito más estas dinámicas. Por supuesto que Ucrania ha estado manteniendo en pausa esta negociación o este tratado con los Estados Unidos sobre sus tierras raras, que son además elementos estratégicamente militares importantísimos.
pero que además cuando se hace una revisión o un mapeo de dónde se encuentran las principales tierras raras en el territorio ucraniano, la mayor parte o la mayor concentración se encuentra sobre todo al este de Ucrania, ¿no? Y mucho de este territorio es también del que se encuentra bajo el control de Rusia. Entonces, esto complejiza todavía más porque por mucho también que los Estados Unidos quieran tener acceso a estos recursos, pues los rusos también están metidos acá, ¿no? Entonces, la última negociación que hubo entre diplomáticos rusos y estadounidenses fue a puerta cerrada. Supuestamente no se iba a hablar sobre el caso de Ucrania en ese momento, únicamente iban a hablar sobre las sanciones económicas que se le han impuesto a Rusia, pero no sabemos realmente si ya se ha hablado algo al respecto, ¿no? Si ya habrá algún tipo de negociación previa y si en todo caso todos estamos un poco a ciegas también sobre el avance de negociaciones probablemente entre ellos dos. La última noticia que se tiene al respecto es por parte del gobierno ucraniano, que dice que hay avances en ese acuerdo por los minerales críticos entre Estados Unidos y Ucrania, y según la presidencia ucraniana el documento es mucho más sólido y equitativo, el documento del acuerdo. Eduardo, pero volviendo un poco a esos elementos complejos que plantea Michelle, ella hablaba de cómo ha cambiado las relaciones antes con Joe Biden respaldando más a Ucrania, ahora Donald Trump más del lado de los rusos, y ella hablaba que además de tener esta tregua durante el día de la victoria, esto le podría dar tiempo al gobierno de Vladimir Putin para negociar y para acercarse más a Estados Unidos. Muy brevemente, ¿qué puede pasar con esta tregua y cómo debería responder Ucrania? Si la tregua es sincera y honesta, yo creo que Ucrania tiene que respetar este acuerdo, tiene que respetar la tregua, y no es algo nuevo. Acá, como dijo la panelista, las relaciones de Biden con Zelensky evidentemente marcaban un eje que cambia con Trump, pero las relaciones Trump y Putin ya vienen desde la primera presidencia de Trump. Es decir, hay una solidez en las relaciones de Estados Unidos y Rusia para lograr la paz. En ese sentido, yo creo que este armisticio, esta paz de conmemoración de Rusia, del triunfo sobre el eje alemán, sobre el nazismo, es fundamental para concretizar un acuerdo de paz. Yo creo que Rusia quiere la paz, no es que no la quiere. Lo que pasa es que se tienen que sentar honestamente en la mesa de negociaciones y lograr ese acuerdo tan difícil, ¿no? Porque en su momento no podemos obviar que Estados Unidos, desde la administración Biden, apoyó la maquinaria militar de Zelensky. Trump, no desde ahora, sino desde ya de su primera presidencia, había señalado que no iba a enviar más un céntimo de dólar, no solo a Zelensky, sino a la OTAN, y que Europa se tenía que financiar sola, con sus propios pecunios. De hecho, ahora Europa va a incrementar su arsenal militar con recursos de Europa. Entonces, acá hay varias cuestiones en juego. Esta guerra tiene que ser detenida sí o sí, porque está la cuestión de la carrera armamentista, que hay que parar, en favor de un acuerdo comercial de los países. Y segundo, más allá de lo que no se vea, Estados Unidos y Rusia han avanzado en las negociaciones de paz. Creo que ahora, con este armisticio de conmemoración del triunfo sobre el nazismo, Rusia tiene la oportunidad de avanzar en los caminos de paz. Por otro lado, Ucrania tiene que respetar este armisticio que se lanza en mayo, porque otra cuestión no queda. Es decir, no hay lugares más para cuestiones militares. Sí. Es decir, ya se han perdido muchas vidas humanas, y no solo cuestiones militares, poblaciones civiles. Entonces, es importante que Estados Unidos se haya involucrado en las negociaciones de paz. Anteriormente, Estados Unidos apoyaba la maquinaria militar de Zelensky. Hoy no.
Eduardo, Hoy lo no hay interrumpo más plata. porque se nos acaba el tiempo y quiero poderle lanzar esta última pregunta a Michelle. Simplemente aquí una aclaración. No logramos hablar por cuestiones de tiempo aquí del papel de Europa, pero a nuestra audiencia la invito a que revise otros capítulos anteriores del debate donde hablamos de esto. Michelle, muy brevemente, la pregunta que propone Zelensky, si Rusia realmente está comprometido con la paz, ¿por qué lanza una tregua que hace esperar hasta el 8 de mayo y que durará solo 2 días? Me parece que es precisamente por lo simbólico que puede representar esto, ¿no? Porque dándole incluso un poco, incluso hasta la razón también al gobierno de Zelensky, podría, sí, claro, desde este momento dar un cese al fuego e incluso hacer una retirada, ¿no? Como real de las tropas del territorio ucraniano. Sin embargo, insisto en lo simbólico que representa que sea a unos días previos a la celebración del Día de la Victoria, que además también vale decir que la celebración del Día de la Victoria no es únicamente cosa de los rusos, ¿no? Sino de todos los países que en algún momento fueron parte de la Unión Soviética, incluida la misma Ucrania, que también previo a la guerra Rusia y Ucrania, también en Ucrania, también en Kiev se hacían las conmemoraciones pertinentes, porque la cantidad de bajas, la cantidad de pérdidas humanas que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde la Unión Soviética puso a pues un poco más de la mitad de los muertos en ese momento, correspondía a todo el pueblo soviético, no nada más a rusos étnicos. Entonces es muy simbólico que se trate de hacer algún tipo de tregua en ese momento en donde dos de los que en algún momento fueron miembros de la Unión Soviética paren la guerra en esos momentos como para abonar también a la conmemoración de esto, ¿no? Michelle, la interrumpo ahí porque va el sentido, la interrumpo, discúlpeme, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Sin embargo, le agradezco a usted, Michelle Valderas, y a Eduardo Luis Mogia por hacer parte del debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.